Quiero dar las gracias al CIES, a Matías, a Cristian, que parece que no está acá ahora, pero que me invitaron a venir hoy día. El que me invitó originalmente fue Roberto Munita, que no pudo venir hoy, pero fue el primero que me escuchó decir, ¿estáis locos? ¿Cómo se te ocurre que me voy a presentar yo? Pero bueno, aquí estamos. Muy contento de poder estar acá. Había venido una vez antes a uno de los talleres y estoy viviendo en el sur, así que la vez que me resultó que estaba en Santiago y que pude venir, vine a uno de los talleres, fue muy bueno, así que ya conozco un poco la experiencia. Pero quiero contar para comenzar una pequeña historia. En marzo de este año conocí a Dmitry Grigoriev, un ruso de 27 años, que estudió finanzas y trabajaba en un banco. Un tipo joven, pero hace 3 años tomó una decisión bien radical. Su pasión, la verdad, es que era el canto lírico, y decidió dejar toda su incipiente carrera, lo que había estudiado, etc., y empezar una carrera en el canto lírico. Salió de su trabajo en el banco, empezó a entrenarse vocalmente, a una edad en la cual muchos de la gente que se dedica a esto ya lleva bastantes años. El tipo tenía 24 años. Pero su corazón estaba en esto, así que trabajó muy rápido, se aprendió muchos repertorios a una velocidad bastante más rápida de lo habitual, y su esfuerzo y su talento además dio fruto. A los 2 años salió cuarto en un gran concurso internacional, el Tchaikovsky International. Y entonces, y el tipo, bueno, salió cuarto en este concurso del Tchaikovsky International, y en marzo de este año vino a Chile, invitado por el gran conductor ruso, que es un tipo muy importante, amigo de Putin, Valery Gergiev, y vino invitado por él a cantar con la Orquesta Mariinsky de San Petersburgo, que es una gran orquesta muy famosa, en el Teatro del Lago este año. El tipo lleva 3 años nomás cantando y ya lo invitó Valery Gergiev. O sea, claramente el tipo era bueno y el tipo hizo un salto que le rindió fruto. Pero la pregunta es qué es lo que hizo que Dmitry hiciera esto. O sea, él no tenía claro que haciendo este salto, este cambio tan importante, esta inflexión que hizo en su carrera, iba a lograr el éxito. De hecho, no tenía nada claro que esto iba a resultar, pero finalmente dio resultado. ¿Y qué es lo que pasaba? El tipo, la verdad es que sentía que su corazón estaba ahí, lo que lo entusiasmaba era el canto lírico, y fue capaz de dar este salto. La verdad es que a mí me impactó mucho conocerlo, por su calidad humana y también por su historia, una historia bien increíble. Y me hizo pensar mucho también a mí sobre mi historia personal y sobre las veces en que yo he estado en situaciones como esa, donde a veces uno tiene que tomar decisiones donde la lógica, entre comillas, dice una cosa, pero el corazón dice otra cosa. Y con esa motivación inicial, quiero invitarlo a hablar de este tema, que es un tema bastante importante, grande, que claramente nos queda bastante grande como hablarlo en un taller nomás, pero que es cómo hacer vida la vocación propia en el trabajo. Yo creo que lo más interesante es hacer la discusión que vamos a tener, porque creo que aquí hay personas que pueden dar un testimonio súper rico, y estoy súper interesado en saber un poco, en discutir con ustedes también estos temas. Y yo lo voy a hablar obviamente en el poco rato que hay, desde mi perspectiva, desde mi visión, desde cómo lo veo hoy, con la experiencia que tengo, la madurez que tengo, con el tiempo que he podido también madurar estas cosas. Y cuando me pensé en la pregunta esto, ¿cómo hacer vida la vocación en el trabajo? Yo creo que hay una primera, o sea, hay como 2 preguntas que se desprenden, grandes preguntas que se desprenden de ahí. La primera es, bueno, primero que nada, ¿cuál es mi vocación? Porque si no sé cuál es mi vocación, es difícil hacer vida a la vocación en el trabajo. Y la segunda es, bueno, ¿cómo efectivamente lo hago? Entonces, yo quiero partir con la primera pregunta, ¿cuál es mi vocación? Y aquí por eso que quise partir con la historia de Dmitry, porque es un ejemplo súper claro de alguien que tenía una vocación y se la jugó por seguir esa vocación, que era distinta probablemente a lo que estaba haciendo, a lo que veía, o lo que él pensó que quería hacer. Y en esto, yo creo que aquí hay muchos de los que estamos acá probablemente sabemos bien los conceptos en Schoenstatt relacionados con el tema de vocación. Hay un concepto que es el ideal personal, probablemente, no sé si hay alguien que no conoce ese concepto. Aquí de los que estamos acá está súper bien no conocerlo, porque
Eh, Soy absolutamente nuevo en esta Genial. área, así que- Ya, genial. Mucho mejor porque nos da una perspectiva más amplia. Pero el padre Kentenich habla del ideal personal, que tiene que ver con esto, con cuál es mi vocación. Y es una herramienta pedagógica súper interesante. Y hay varias definiciones para el ideal personal. Yo quiero proponer una hoy, que no es mía, pero que creo que hace mucho sentido con la discusión de hoy, que es la realización de la identidad personal de uno. O sea, es algo que uno tiene. ¿Ah? El ideal personal es básicamente es un concepto donde uno dice, hacia allá quiero ir, ¿ah? Este soy y hacia allá voy. ¿Ah? Ese es como el yo en potencia, es como el yo, hacia dónde tengo que yo trabajar para poder llegar al máximo que puedo ser yo, a lo más parecido que puedo ser yo, por ejemplo, cuáles son las características que tengo yo, que son las características de Dios que tengo yo, digamos. ¿Ah? ¿Cómo puedo asimilar más a Cristo? ¿Cómo puedo asimilar más a María? Bueno, a través de seguir mi propia vocación, mi ideal personal. Entonces, esta definición que les decía del ideal personal como la realización de mi propia identidad, lo que nos está diciendo es que es algo que ya está, no es algo inalcanzable, no es algo que yo no puedo alcanzar, es algo que está en mí. Y hay una figura, un ejemplo que a mí me encanta, que el que más me gusta para poder explicar esto es que es el de Miguel Ángel, el escultor renacentista. El tipo decía que cuando tomaba una pieza de piedra para poder realizar una escultura y tomaba el martillo y el cincel, lo que él hacía no era ir dándole forma a la piedra para poder obtener una figura, sino que lo que hacía era ir sacándole lo que sobraba a la piedra para encontrar la figura que estaba dentro. Entonces él decía que ya estaba dentro de la piedra, ya había. Era como que la piedra tenía una vocación, un ideal personal, había un símbolo que estaba ahí y él lo que tenía que hacer era simplemente ir descubriéndolo. Y eso básicamente es para mí el ideal personal. Es algo que está ahí y a veces por circunstancias de la vida, por los nudos que uno tiene, por las experiencias, por miles de elementos que todos conocemos, por las pequeñeces de cada uno, se nos hace difícil a veces que esa figura salga y a veces incluso somos un bloque de piedra que no se parece en nada a esa figura. Pero eso es, entonces, como primera cosa, yo sé que hay muchos de acá que probablemente han trabajado también este concepto. Esto no es un concepto schoenstattiano, o sea, el tema de la vocación es un concepto de la Iglesia, pero dentro de Schoenstatt ha habido este desarrollo, esta propuesta del padre Kentenich que es súper interesante y súper buena, y de hecho, para los que no lo han hecho o quisieran desarrollar este tema, hay varias formas, hay gente que hace talleres, pero yo personalmente, yo seguí un poco la línea del taller del profesor Juan Enrique Goymans, profesor de la Universidad Católica, que realizó un taller, hay una metodología y es súper buena, la verdad. Y yo, quizás una de las razones por qué me invitaron a este taller es porque yo durante varios años di este taller y lo trabajé con un grupo de personas. Y es súper interesante porque para poder saber cuál es la vocación de uno, yo creo que uno no lo sabe, uno lo trabaja toda la vida eso, pero es súper interesante poder llegar a una formulación que sea bien concreta y que a uno le da básicamente orientaciones para la vida. Para ser un poquito más concreto, la síntesis máxima de un ideal personal es un símbolo, es un tótem, es algo que a uno lo representa. Entonces, para uno después de hacer este trabajo, uno podría decir, yo soy como un árbol, un roble, por ejemplo, que soy un árbol grande que está bien puesto en la tierra y que da sombra y que cobija. Eso podría ser un ideal personal, por ejemplo. O podría ser, otro podría ser, yo quiero ser una antorcha, porque yo abro camino, porque ilumino, porque le muestro el camino a otras personas, soy punta lanza. O alguien podría decir, lo mío es ser fuente de vida, ser agua, ser transparente, ser... y eso es algo que a uno lo motiva. El ideal personal, o esta formulación de la vocación no es algo tan concreto como decir yo voy a ser ingeniero civil industrial que va a hacer un máster en políticas culturales y después va a hacer un MBA y se va a dedicar a la cultura. No, son orientaciones más generales, pero que tienen que ver con algo muy profundo del corazón, que también vamos a hablar un poco de eso después. Entonces yo un poco animo a eso, digamos. Esto es una búsqueda constante y vale la pena hacerla porque
es algo, como les decía, una herramienta pedagógica súper potente para poder ir desarrollando la espiritualidad personal y poder también ir tomando decisiones en la vida. Eso es lo primero. Primero, ¿cuál es mi vocación? Yo creo que no nos vamos a dedicar ahora a tratar de saber cuál es la vocación de cada uno, pero creo que es importante entender eso, que es importante tener una cierta claridad sobre cuál es la vocación de uno. Entendiendo que cada uno de nosotros somos personas únicas, irrepetibles, valiosas al ojo de Dios, y cada uno tiene una vocación distinta. La mía no es la vocación del otro. Cada uno tiene una vocación distinta, y esa es la maravilla, y esa es la maravilla de la diversidad, de la maravilla del ser humano. Ahora, ante la pregunta de cómo hago vida mi vocación en el trabajo, yo quiero proponer, aparte del tema de primero saber cuál es la vocación, otros 4 elementos. El primero, y esto de nuevo desde mi experiencia, desde cómo lo veo yo, el primero es la coherencia. Entonces, la coherencia en la toma de decisiones. O sea, si uno quiere hacer vida, la propia vocación en cualquier lugar y en específico en el trabajo, uno tiene que ser coherente con la vocación de cada uno. Entonces, la pregunta es ¿cómo soy coherente con la vocación de cada uno? Y ahí, obviamente, el ideal personal, como les decía, da muchas orientaciones. La economía tradicionalmente ha asumido que los seres humanos tomamos decisiones racionales, ¿ya? Yo creo que no tengo nada contra los economistas, quizás hay alguno presente, pero yo creo que esa es una de las razones por qué los economistas generalmente se equivocan con sus predicciones, porque efectivamente nosotros no tomamos decisiones racionales todo el tiempo. De hecho, en el último tiempo ha cobrado fuerza lo que se ha denominado la economía conductual. Y incluso esto le valió un Nobel a un profesor israelí estadounidense, profesor Kahneman, en el año 2002. Y lo que plantea básicamente es que nuestro sistema de pensamiento nosotros tenemos 2 sistemas de pensamiento, ¿no? Un sistema que es racional y un sistema que es motivado más por la intuición. Y lo que ocurre normalmente es que, o muchas veces, es que el segundo esquema de pensamiento, el de la intuición, que es rápido y poderoso, domina al primero, el de la razón, que es más lento, que demora más tiempo, que requiere más trabajo, y creemos que estamos tomando decisiones racionales cuando lo que ocurre es que estamos inventando una historia que nos parece racional, ¿ya? Y eso ocurre por lo que los psicólogos denominan, aquí por favor me corrigen los psicólogos presentes, pero lo que los psicólogos denominan los sesgos cognitivos, ¿ya? Nosotros tomamos decisiones, miles de decisiones en cada momento, no nos damos ni cuenta. Hay decisiones más pequeñas, decisiones más grandes, decisiones pequeñas como por ejemplo comprar el detergente en el supermercado. Yo normalmente no compro detergente, no tengo idea qué detergente comprar, y cuando mi señora me dice, por favor compra detergente, le digo, por favor dime exactamente qué marca, qué modelo, qué cantidad, porque no tengo idea. Y si no me lo dice, ¿cómo tomo la decisión? No sé, tincada. Ahí los expertos en marketing obviamente saben que esto pasa, entonces están los colores, la forma. Obviamente al final uno toma una decisión que es poco quizás racional y probablemente no es de mayor costo-eficiencia, pero lo hace por sesgo. Me tinca este otro. Este es de una marca que ya he comprado antes, no sé, son sesgos. Pero también esto no lo pasa a las grandes decisiones de la vida, como por ejemplo un cambio laboral importante, como el de Dimitri, que hablábamos recién. Para los que llegaron recién, estaba contando un ejemplo de un ruso que se dedicaba a las finanzas y después tomó una decisión súper radical de cambiar su historia, su vida y dedicarse al canto lírico. Una decisión súper radical. Bueno, una decisión como esa claramente requiere de gran reflexión. ¿Qué motivó a Dimitri a tomar esa gran decisión? Entonces uno piensa, bueno, ¿cuáles son los elementos que uno tiene que ponderar en una decisión importante? Bueno, uno piensa, obviamente tiene que haber un tema de si lo que voy a hacer es algo que me gusta, si el cambio laboral que quiero hacer es porque es algo que me motiva, que me gusta, que me entusiasma. Un segundo elemento sería pensar en que si es que tengo aptitudes para lo que voy a hacer. O sea, no tiene mucho sentido quizás tomar una decisión sobre un cambio laboral si yo sé que no voy a ser bueno en eso. Y obviamente hay muchas otras decisiones, hay temas familiares, hay tantos elementos, pero también están metidos ahí los sesgos, y están metidos ahí también los temores. Y finalmente es muy difícil tomar esas decisiones porque somos humanos, porque no tomamos decisiones racionales todo el tiempo y porque estamos influenciados por muchos elementos.
Entonces, entender y reconocer que tenemos estos sesgos es el primer gran paso para la toma de decisiones. Pero ahí también, de nuevo, volviendo al padre Kentenich, nosotros tenemos una propuesta de cómo tomar decisiones que es súper potente, y que es una forma súper sencilla y súper efectiva, que es seguir las voces de Dios. Y el padre Kentenich lo que enseña es que hay tres voces, ¿no es cierto?, que es la voz del ser, la voz del tiempo y finalmente las voces del alma. Y yo sé que muchos de ustedes conocen esto, voy a ser breve, pero ¿cuáles son las voces del ser? Las voces del ser tienen que ver con quién soy, con qué es lo que me gusta, para qué soy bueno, para qué no soy bueno. O sea, no tiene mucho sentido, por ejemplo, una persona que tiene un escolar de cuarto medio está tomando decisión vocacional de decidir dedicarse no sé, pues al cálculo estructural si es que no le pega a las matemáticas. No tiene mucho sentido. O sea, hay una razón de ser ahí. Así que es bien sencillo, es un ejemplo bien burdo, pero para graficar un poco qué es lo que son las voces del ser. Tiene que ver no solamente con lo que soy bueno, pero también con lo que me gusta, obviamente. Si no me gusta eso, tampoco obviamente no voy a querer tomar una decisión como esa. Las voces del tiempo o las voces de la historia tienen que ver con nuestra historia personal. ¿Cuáles son los hitos que han marcado mi camino? ¿Cuál es el lugar donde nací? La cultura en la cual me crecí o me he desenvuelto. Incluso que determina tantas cosas como hasta el lenguaje. Volviendo con un ejemplo bien extremo, pero no tiene mucho sentido que yo me quiera presentar como presidente, como candidato a presidente en Estados Unidos si no nací en Estados Unidos. O sea, hay una condición que tiene que ver con el tiempo, con la historia. Yo no nací en Estados Unidos, por tanto no podría presentarme. Para dar un ejemplo de nuevo, bien extremo. Pero esos son las voces del tiempo. Estos son los dos primeros elementos, y estos dos primeros elementos requieren de una reflexión que puede ser bien intelectual. Y yo recomiendo incluso escribir en un cuaderno y dedicarle tiempo a esto, dependiendo obviamente de qué tanto tiempo tengo para tomar decisiones, pero ir escribiendo y analizando y reflexionando. Y finalmente, para mí al menos en mi estructura, es la última parte que uno tiene que analizar una vez que uno ya hizo este trabajo más intelectual, más que, si se quiere, más analítico. Viene la pregunta sobre cuáles son las voces del alma. Y para mí las voces del alma son básicamente es la decisión que me da a mí dar paz en el corazón, que me va a dejar tranquilo. Es lo que es lo que en el fondo me dice Dios, que para algunos puede ser Dios, para otros puede ser, no sé, la luna, el cosmos, pero hay una voz profunda que finalmente me está diciendo si el camino que yo voy a seguir es o no el correcto, y que va a estar condicionado, va a estar ayudado por la reflexión previa de las voces del ser y del tiempo. Pero la voz del alma es algo muy, muy potente, y aquí es re difícil, a veces hay que tener harto valor para poder seguir la voz del alma, porque muchas veces es distinta a lo que a esta decisión, entre comillas, racional, como hablábamos antes. De nuevo, volviendo a Dimitri, ¿qué es lo que hizo a Dimitri tomar esta decisión tan radical de hacer un cambio importante en su carrera, dejar de lado su seguridad laboral, una carrera promisoria, obviamente con mucho más expectativas salariales que llegarse al canto lírico, salvo que uno sea un grande. Bueno, eso, que había una motivación profunda en el corazón, que yo lo relaciono directamente con el entusiasmo. A mí el entusiasmo, yo estuve buscando ahí en el origen griego, viene la palabra entusiasmos, que es, según la definición de la Real Academia Española, es posesión o inspiración divina. Entonces, ¿qué es lo que es justamente eso? ¿Cierto? ¿Cuál es esa inspiración divina, en lo más profundo, que me hace tomar una decisión tan radical como esa, por ejemplo, que tomó Dimitri? Es el entusiasmo. O sea, si yo estoy entusiasmado, entonces la verdad es que estoy por el camino correcto. Si ustedes me preguntan cómo saber si tomé la decisión correcta, por ejemplo, que sería la siguiente etapa en la toma de decisiones, bueno, la verdad es que uno no lo tiene muy claro. En Schoenstatt, ¿no es cierto?, sabemos que está la ley de la puerta abierta y uno va tomando las decisiones en la medida que uno va viendo que se abren las puertas. A veces uno no tiene todas las oportunidades que quiere, pero va tomando las oportunidades que uno va encontrando en el camino, y al final uno va a poder tener una cierta certeza de que la decisión fue correcta con el tiempo. Porque uno mira después para atrás
Si uno mira, por ejemplo, la historia de Dimitri, que han pasado 3 años desde que tomó esta decisión, el tipo es genial, el tipo tiene un talento enorme, el tipo fue capaz de avanzar en su carrera rápido porque si no se iba a quedar atrás porque partió a los 24 años. Uno mira para atrás, claro, el tipo parece que el tipo le encanta lo que hace, tomó la decisión correcta, pero en el momento en que tomó la decisión era muy difícil saber si realmente estaba tomando la decisión correcta. Entonces el tiempo es lo que más dice, pero yo tengo hay un test que yo propongo también que tiene que ver con esto, que uno le permite saber si uno está en la decisión correcta cuando la está tomando. Y el test que yo llamo el del brillo de los ojos. O sea, cuando mi mamá me dice, oye, te brilla el ojo, estás entusiasmado porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy por el camino correcto, estoy haciendo no solamente lo que me gusta porque me entretiene, sino que esto es mucho más profundo, ¿cierto? Estamos hablando estoy haciendo algo que va en la línea de esa inspiración divina. Entonces, va en línea, va en coherencia total con lo más propio de mí. Es ir descubriendo esta figura debajo de la piedra, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel. Entonces, para mí eso. Yo creo que también otra forma importante también de ir constatando esto también es, hay un aspecto, yo he hablado mucho como de la reflexión personal, pero también están los otros. Y uno es importante tener mentores, poder conversar con amigos, con familiares, gente que uno le puede dar un buen consejo. Entonces uno va como armando una mejor película de lo que es uno y a dónde uno tiene que ir, ¿no es cierto? Con la reflexión personal, con la meditación, con la oración y también con el aporte de otras personas que a uno lo pueden ayudar. Eso es la primera parte que yo ya hablaba de la coherencia, ¿no es cierto? Para mí es importante ser coherente con las decisiones que uno toma. Y eso tiene implicaciones súper fuertes, porque cuando uno es coherente, porque está haciendo las decisiones que a uno lo entusiasman, entonces ahí viene algo que es súper relevante hoy en día, que es la creatividad. Yo soy creativo a la medida que estoy entusiasmado. Y la creatividad es clave hoy en día. Antiguamente, el gerente general de una empresa o el líder de una empresa es la persona que más sabía de todo, ¿cierto? Entonces podía pillar a cualquiera de sus gerentes, se sabía todo, de cómo funcionaba una fábrica, cómo funcionaba un negocio. Hoy en día eso es imposible y tampoco es necesario. Es imposible porque estamos en el paradigma nuevo del conocimiento, donde además se ha explotado la cantidad de conocimiento, es impracticable poder saber de todo, pero tampoco es necesario. Al revés, un consejo que escuché alguna vez de alguien que sabía mucho de estos temas, me decía, tú tienes que siempre contratar gente que sepa más que tú, o que sea más capaz que tú, porque así tu trabajo va a brillar. Y es es muchas veces contrario a lo que uno hace. Uno trata de tener gente que uno puede dominar, que uno quizás es menos, para poder tener para poder ejercer un liderazgo quizás más fácil. Pero el líder, la capacidad principal, creo yo, son capacidades blandas, ¿no es cierto? Son habilidades blandas que son, la otra vez la charla que vine, o el taller que vine fue de la ¿cómo se llama? De la Nueva Barca. Y ella hablaba de esto, decía que había un estudio, me acuerdo si en Chile o fuera, de los MBA, y decía que, lo que más me quedó marcado, decía que lo que más necesitaban los alumnos de MBA eran habilidades blandas y era lo que menos se daba. Creo que en la Católica se dan como 2 ramos nomás de habilidades blandas, y la verdad es que era como lo más necesario según los ejecutivos que contrataban gente que hacía el MBA. Entonces, eso es lo que más se necesita. Yo estoy convencido de eso porque lo vivo también en el día a día. Y la creatividad es clave porque uno tiene que ser capaz de ir buscando soluciones, de ir dando respuestas, de ir buscando nuevos paradigmas, de ir generando vida en otras personas, de ir entusiasmando, y para eso hay que ser creativo. A mí me carga esta categorización que se hace muchas veces de los creativos y los no creativos. La verdad es que todos los niños, todos nacemos creativos. Es cosa de ver a los niños. Yo tengo 3 niños y los niños son hiper creativos. Y algo pasa que algunos de nosotros vamos perdiendo esa capacidad creativa con el tiempo. Y hay otros que quizás quedan un poquito más, o por lo menos son considerados más creativos, los artistas, los diseñadores, los publicistas, la gente que tiene que estar como creando permanentemente campañas, por ejemplo. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que todos somos creativos en potencia, tenemos que ir descubriendo o redescubriendo esa capacidad de ser creativo. Y yo, no sé, una de las personas más creativas que he conocido en mi vida era un compañero mío en el MBA, que era un tipo que se dedicaba a las finanzas. El tipo hacía unas maravillas con finanzas, ¿no? Era hiper creativo. Entonces yo creo que hay que sacarse un poco esos esquemas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Entonces no es algo que es para algunos, sino que es para todos. Yo creo que todos tenemos que tener esa capacidad, especialmente si uno quiere optar o está en cargos de liderazgo.
la creatividad es clave. ¿Y qué tiene que ver la creatividad con el entusiasmo? No sé, hay un ejemplo que para mí es bien simpático para explicar esto. Y es que yo creo que no hay nada más creativo que una pareja de novios que están empezando una relación. Pueden estar en una sala como esta, donde no hay mucho que hacer, y lo van a hacer bien igual, porque son creativos las conversas, arman panoramas, hacen regalos ingeniosos, son hiper creativos. ¿Por qué? Porque están enamorados, porque están hiper entusiasmados el uno con el otro, están en un nivel de intimidad súper profundo y son capaces de ser súper creativos. Y de nuevo, pueden ser personas que no tienen nada que ver con el mundo de las industrias creativas, pero ser hiper creativos. Yo creo que lo mismo pasa acá. Uno no puede equivocarse en las decisiones laborales que uno toma si uno toma las decisiones basadas en el entusiasmo, entendiendo el entusiasmo como lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Esta inspiración y posesión divina, como esas voces del alma. ¿Por qué? Porque si yo estoy entusiasmado, voy a poder marcar la diferencia entre ser alguien que hace las cosas muy bien a alguien que hace las cosas excepcionalmente bien. O sea, si uno se pone a pensar, y esto es un ejercicio que se hace muchas veces, si levantaran la mano y dijéramos quién nos parece que es un líder que vale la pena seguir, probablemente se repetirían varios nombres. Yo creo que lo que hace que esas personas sean líderes que uno quiere seguir es que justamente están hiper entusiasmados con lo que hacen, son coherentes, han sido coherentes con su vocación y por tanto hacen las cosas de manera con gran entusiasmo y por tanto son muy creativos en lo que hacen. Y ese yo creo que es el gran desafío de hoy en día. Ese es el segundo punto. O sea, el primero era saber cuál es la vocación de uno, el segundo es ser coherente con las decisiones que uno toma. Para mí un tercer punto importante a la hora de reflexionar sobre cómo hacer vida la vocación en el trabajo es la perseverancia. Aquí yo para prepararme para la charla vi un pedazo de la charla de Gonzalo Undurraga, que fue el que dio la gerente general de la TAM Chile, que estuvo la vez pasada aquí. No vine, pero lo vi en el video. Y él hablaba, me interpeló mucho cuando él hablaba de la perseverancia. Y la verdad es que en mi caso personal creo que también es así. Probablemente hace algunos años no lo hubiera puesto como algo tan relevante, pero hoy sí. ¿Y por qué? Porque yo ahí les cuento un poco una historia personal, pero yo siempre tuve el anhelo de estar a cargo de un equipo de gente, de ser un líder, de poder ir liderando a personas en un ambiente laboral. Y mi primera experiencia laboral como jefe no fue tan buena, me costó bastante, la verdad. Yo creo que estaba súper orientado más en las tareas, más que en las personas, y de hecho el trabajo se hacía bien, pero eso tenía un costo muy grande. Y a mí personalmente me dejaba una angustia muy grande no poder ser un líder que creara vida en lo otro. Y me costó mucho, la verdad. Y después tuve otras experiencias laborales y siempre, muchas veces llegué a plantearme muy en serio pensar si yo realmente, si mi vocación o si yo era capaz realmente de poder liderar equipos de la forma en que yo creía que había que hacerlo. Porque uno de repente el pasto del vecino es más verde, uno veía a otras personas y me decía, como ese líder quiero ser yo, pero estoy muy lejos de ser como ese líder. Entonces yo replantearme la pregunta de mi vocación personal. Yo decía, quizás lo mío no es eso, pero por otro lado tenía esta tensión permanente de ¿por qué quiero tanto eso si no es lo mío? Y yo creo que la vocación tiene eso, el ideal personal tiene eso, esa tensión permanente entre lo que yo aspiro a ser, que muchas veces uno lo ve en otras personas, uno dice, este otro tipo es increíble, me encantaría ser como ese otro tipo. ¿Por qué me encantaría ser como ese otro tipo? Porque tiene ciertas virtudes, ciertas capacidades que yo admiro. ¿Y por qué las admiro? Porque de alguna manera me interpelan, me entusiasman también. Entonces, pero por otro lado, mira, el diablo mete la cola donde más duele. Alguien lo escuché por ahí decir que los pecados que más duelen son los pecados contra el ideal personal. ¿Por qué? Porque uno tiene un anhelo muy profundo, pero a la vez a uno le cuesta mucho llegar a eso. Entonces, cómo yo lograr descubrir esta figura que decía Miguel Ángel es muy, muy difícil y requiere perseverancia. Y yo eso, en mi experiencia, lo vivo en carne propia. Hoy en día, estoy lejos de ser un gran líder, pero me he descubierto en un rol que yo nunca pensé que iba a poder tener. O sea, realmente yo estoy a cargo de mucha gente y
Y me sorprendo y me encanta de repente decir, oye, que increíble cómo resolví una situación con el equipo, por ejemplo, que yo hace, no sé, 10 años jamás la habría podido resolver y que alguna vez pensé que no iba a ser capaz nunca de hacerlo. Y yo atribuyo a que pude hacer ese camino, que todavía estoy lejos, muy lejos de poder ser el líder que quiero ser, pero por lo menos me estoy acercando y he visto cómo he ido avanzando en eso. ¿Por qué? Porque creo yo que he sido perseverante y a la vez he sido coherente en muchas de las decisiones que he ido tomando con respecto a mi vocación, y eso ha sido básicamente el camino seguro. O sea, si yo quiero apuntar a ser a este ideal personal, me va a costar y tengo que saber que es un camino doloroso, difícil, y que tiene esta tensión entre lo que yo aspiro ser, que a veces es lo que más me cuesta. Es una cosa bien difícil, porque uno dice, bueno, pero ¿seré yo efectivamente esa figura que está dentro de la piedra? Que Miguel Ángel descubre ¿no es cierto? con el martillo y el cincel, o esa es una especie como de visión irrealizable de lo que yo puedo hacer. No, es el yo en potencia, pero es donde me cuesta. ¿Por qué? Porque es lo que más anhelo y lo que a veces lo que siento que es lo que menos tengo, y es ahí donde tengo que trabajar más. Ese para mí es el tercer punto, ¿no es cierto? El tema de ser perseverante. Y el cuarto punto, ya les dije, habían 5 puntos que quería explicar hoy día. El cuarto punto, y esto lo cambié viniendo para acá, caminando para acá, porque de repente uno tiene esos chispazos. Yo voy a decir otra cosa, pero es el ser como niño, es la fidelidad ante Dios. Uno, todo lo que tiene es dado, es un regalo. Y en el momento que uno piense que uno se lo merece, o que uno hace las cosas, o que uno tiene ciertos logros por puro mérito propio, estamos mal. Yo creo que aquí, en los momentos en que uno, justamente en esos momentos donde uno dice aquí, quizás mi vocación no va por ahí, quizás lo mío no es liderar un equipo de trabajo, es donde uno dice, bueno, si es mi vocación, si es lo que Dios quiere de mí, bueno, encárgate tú, digamos. Yo no puedo, hasta aquí llegué, estas son mis limitaciones, y para mí los momentos más bonitos, quizás en mi espiritualidad, han sido los momentos en que me he reconocido que hasta aquí nomás llego, que me quise creer superhombre, pero la verdad es que está totalmente equivocado, y reconocer, o sea, cuando uno pisa a fondo, es una experiencia muy dolorosa, pero una experiencia transformadora. O sea, y nosotros además vivimos en un país donde el fracaso se ve mal. Yo creo que en eso tenemos que, es algo que debemos trabajar. Nuestra cultura nos ayuda mucho en eso. En Estados Unidos, si una persona fracasa, por ejemplo, en un negocio, puede tener incluso más oportunidades de hacer un negocio. Hay grandes grupos de inversionistas que solo financian emprendimientos de gente que haya emprendido antes, exitosa o no exitosamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a una situación de fracaso y uno es capaz de resolverla, es muy difícil que uno se equivoque de nuevo de la misma manera. Entonces es mucho más segura la inversión. En Chile nos pasa al revés. El que fracasó se le hace la cruz, se le cierran las cuentas bancarias, y por eso es que a veces quizás nos cuesta mucho reconocer un fracaso, y personalmente a mí me cuesta mucho. Pero cuando uno ha vivido esa experiencia, cuando uno ya está en el límite y no sé, está con unas deudas tremendas, y la señora está enojada, y hay un problema con los niños, y más encima estoy con el trabajo, y uno dice, ya, esta cuestión me superó. Cuando uno se reconoce hijo ante Dios, y dice, bueno, hasta aquí llegué, el resto te lo dejo a ti, entonces es una experiencia fantástica, porque es una experiencia religiosa, espiritual, muy, muy profunda. Amén. Donde uno se vuelve a poner en el lugar que uno tiene en el mundo, ¿no es cierto? Eso es el cuarto punto, así que eso no lo voy a decir hasta que venía caminando hacia acá, pero creo que es importante, al menos en mi experiencia ha sido así. Y lo último es algo que es muy difícil, y es que es la sana vinculación que uno tiene con el mundo, con las personas. Lo más difícil a veces es poder encontrar un equilibrio entre el trabajo y los otros aspectos relevantes de la vida. Uno está la tentación muchas veces de pensar que yo necesito trabajar mucho más horas o dedicarle mucho más esfuerzo
a costa de la familia, a costa de la comunidad, a costa del trabajo personal, de la vida interior, porque claro, uno piensa que más horas, más tiempo, más trabajo va a tener una directa relación con un mayor desempeño en el trabajo. Obviamente hay etapas en la vida en que uno se enfoca más o tiene que enfocarse más, o a veces uno tiene un jefe que lo hace trabajar hasta la noche. Obviamente hay circunstancias, pero lo que uno tiene que, circunstancias diversas, pero uno tiene que ir buscando, creo yo, y lo digo en mi experiencia personal también, es un sano equilibrio. ¿Por qué? Porque al final eso va a incidir directamente en mi desempeño laboral. Si yo estoy mal en la casa, no voy a tener la capacidad de estar bien en el trabajo. Si yo no tengo una vida interior, es muy difícil también que pueda hacer todos estos procesos que estamos hablando hoy en día, en este taller. Si yo no tengo una sana relación con la comunidad, van a pasar cosas como las que vemos hoy en día, donde tenemos una dicotomía entre ciertos grupos sociales, como decía Ángel también, entre los negocios y el arte. O sea, se va creando unas divisiones, unas fisuras muy grandes en la sociedad. Uno tiene una responsabilidad con la comunidad. Muchas veces hablamos de trabajo y familia. Yo creo que es un poquito hasta peligroso decir trabajo y familia solamente. Es trabajo, es familia, es el desarrollo personal, es la comunidad también. Cómo yo me relaciono sanamente con todos estos mundos, cómo tengo una sana vinculación, un organismo de vinculaciones como en Palabras Tatiana, que sea sano, cómo me relaciono con Dios, con los demás, etc. Y en eso yo creo que los que tienen más experiencia quizás pueden darnos bastantes lecciones en esto. Yo personalmente les puedo confesar que en mi trabajo hoy en día he ido entendiendo esto y he ido trabajándolo de manera que antes no la conocía. Yo tengo un trabajo que es bien desafiante, a mí por lo menos a mí me interpela mucho, me encanta, me entusiasma, pero es muy difícil. Pero yo creo que le dedico menos tiempo al trabajo hoy que ninguno de mis trabajos anteriores. Y tengo mucho más tiempo, bueno, vivo al lado de la casa, al lado del trabajo, y los niños están en el colegio al lado, y yo vivo en Frutillar. Entonces la verdad es que no tengo pérdida de tiempo en los traslados, lo cual ayuda bastante. Pero aún así yo les puedo decir que yo creo que yo he logrado un equilibrio mucho más sano personal, donde tengo más tiempo para la familia, donde tengo más tiempo bueno, uno además con la naturaleza uno se inspira y uno tiene también más posibilidades, y con el arte. O sea, yo estoy expuesto a muchas artes, y eso también obviamente ayuda al espíritu y a una sana, un sano desarrollo interior. Y con la comunidad también, o sea, es re importante poder siempre tener una patita también en el trabajo con la comunidad. Yo creo que es un tema de justicia, es un tema necesario. Y cómo buscar ese equilibrio, bueno, cada uno lo sabe, lo tiene que saber hacer, pero no es parte de la charla de hoy día. Pero yo creo que para poder realmente hacer vida la vocación en el trabajo, hay que tener una sana vinculación con todos los ámbitos de la vida. Todo eso repercute en lo que yo hago. Eso es lo que quería compartir hoy día. Tenemos un par de preguntas. A ver, leámoslas. ¿Doy las preguntas? Hay un par de preguntas que la idea es poder trabajarlas primero cada uno de manera personal. No sé cuánto rato tenemos para eso, pero... Exactamente para eso, 10 minutos para lo personal. Y falta alguien que no tenga el cuestionario. Yo las preguntas que les quiero plantear para que puedan desarrollarlas, o podamos desarrollarlas juntos acá, y después poder trabajarlas en grupo en las mesas. La primera es, yo quise pensar en algo bien concreto. La primera es identificar, la ven todo, ¿no? ¿La tienen todas las hojitas en su carpeta? La número 1 dice identificar una situación laboral compleja en la que tomaste una decisión coherente con tu vocación. ¿Ya? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Cuando digo coherente con tu vocación, algo que quizás te dejó con esa paz interior de saber que era la decisión que había que tomar. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles fueron
¿Qué pesó en eso? Y la segunda es qué acción concreta puedes tomar para hacer día tu vocación en el trabajo en el corto plazo, ¿no? Quizás de aquí hasta el 8 de diciembre, pero qué acción concreta uno puede hacer. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, o sea, no tiene por qué ser un cambio laboral así relevante, no, puede ser algo muy, muy pequeñito, pero esas son las motivaciones que quería hacerles para que trabajemos.